Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Son las 12 ya con 9 minutos. Feliz viernes lluvioso, por supuesto. Estamos aquí, continuamos con la lluvia este día. Así que esperamos de que usted se encuentre bien y pues que ya tenga electricidad con todo esto, la tormenta que aconteció el miércoles. Pero bueno, hoy tenemos a nuestros invitados ya en cabina. Como les habíamos mencionado al inicio de este programa, y vamos a tener una entrevista con Exalta Health y por supuesto es un honor tener ya a nuestros invitados aquí. Le damos la bienvenida primeramente al doctor Daniel Armstrong. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo está? Oh, bien. ¡Qué bien! Me encanta que hable español. Y también le damos la bienvenida a Alma Durán Martínez, quien es también asistente dental de Exalta Health. Alma, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Feliz de tenerles aquí en cabina este día, de verdad. A todas las personas que nos están sintonizando y que están conectadas en Facebook, por favor, si usted tiene preguntas, simple y sencillamente llámenos al 616-805-1958 o si no, por favor, mándenos un mensaje en inbox y aquí vamos a responderle todas las preguntas que usted tenga, ya que tenemos a nuestros invitados, por supuesto, que son los expertos. Así que vamos a pedirle al doctor Daniel Armstrong que nos hable un poquito. ¿Quién es doctor Daniel? Who is Dr. Armstrong? Tell us a little bit about Dr. Armstrong. Well, I first of all think of being a Christian and just how important faith is to me. Pues yo primero pienso cómo soy un cristiano y cómo la religión es muy importante para mí. And then I have a wonderful wife and 3 children. Tengo una esposa maravillosa y 3 hijos. And then the rest of the time I spend looking in people's mouths Y el resto de mi tiempo me la paso viendo en las bocas de los pacientes, and trying to help them get more confidence with their mouth or helping take away some pain. ayudándoles, quitando el dolor o tratar de ganarles confianza para atrás. So I'm the dental director at Exalta Health. Yo soy el director dental de Exalta Health. And it is 5 days a week for me. Son 5 días a la semana para mí. And just really a wonderful opportunity to meet people, to encourage them in their faith, and also to be encouraged in my faith as well. Y es una oportunidad muy buena para mí, para tratar de hablar con los pacientes sobre su religión y es muy especial para mí también enfocarme más en mi religión también. Muy bien, muchísimas felicidades por su familia. Congratulations on your family. Gracias. ¿Qué edad tienen sus hijos, si se podría saber? How old are your children if we can know? Oh, a 4-year-old boy, Un niño de 4 años, a 2-year-old daughter, una niña de 2 años and then a boy who was just born a month ago. y un bebé que acaba de nacer hace un mes. Muy bien, muchas felicidades. Congratulations. Bien ocupados con el bebecito, Very busy with the newborn, Oh, sí. pero vale la pena. but it's worth it. Oh, it's wonderful. Así es, así es. Muchísimas gracias de verdad. Bueno, pues Alma es una chica súper especial. Es un honor tenerla aquí en cabina, pues aparte de estarnos ayudando con la traducción, como ustedes ya escucharán. También, como les mencionaba, ella es asistente dental de Exalta Health. Alma, háblenos un poquito acerca de su persona. ¿Quién es Alma? Bueno, soy la asistente de Exalta Health y para Dr. Armstrong y también soy mamá de 2 niños. Siempre me la paso ocupada, pero me gusta lo que hago y aquí estoy el día de hoy. Así es, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Bueno, el tema de hoy vamos a estar hablando acerca del desgaste dental. Así que vamos a iniciar, ¿no?, con las preguntas. ¿Cuáles son los síntomas del desgaste dental? What are the symptoms of tooth wear? So the first thing that a person might notice is that their teeth are sensitive, Entonces la primera cosa que la persona va a sentir es que los dientes son sensibles or they might have pain when they are chewing, o a lo mejor van a tener dolor cuando están masticando or they might just notice that their tooth is chipped, o a lo mejor van a notar que el diente se le ha quebrado or that their teeth just are looking shorter than they used to. o el diente se mira un poco más corto que los demás o que antes. Es muy interesante. ¿Qué pueden hacer en este caso si las personas notan estos síntomas en sus dientes? Very interesting. What can these patients do or people do in regards to noticing these symptoms going on with their teeth?
Well, when someone has a sensitive tooth, that's often a complaint that we hear when they first come in to see us. Bueno, la primera cosa es cuando ellos vienen a vernos primero es que tienen sensibilidad en el diente. I'll say, growing up, the only thing that I was afraid of about my teeth were cavities. Yo pues lo que puedo decir que cuando yo estaba creciendo lo único que me preocupaba era las caries en los dientes. But it's interesting to me that really the stress and the wear down of teeth can actually cause more trouble than a cavity. Pero es muy interesante cómo el estrés y cómo se han desgastado los dientes son más peligrosos que un carie. But it's usually the patient that notices and then they want to get their teeth checked. Pero normalmente es el paciente que primero nota qué es lo que está pasando y luego quieren hacerse un chequeo en los dientes. Muy bien, entonces los síntomas en sí son dolor al mascar, ¿verdad? Masticar y otras cosas. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son las causas del desgaste dental, doctor Daniel? What are the causes of tooth wear, Dr. Armstrong? So I like to think of it in 3 different ways that your teeth might get worn down. A mí me gusta pensarlo en 3 maneras cómo se pueden desgastar los dientes. The one that seems to come up most often is stress, where you will then clench the teeth together. Una puede ser la primera en la lista es que el estrés. And then another is when you are brushing the teeth, the action of a toothbrush and toothpaste can cause the teeth to wear down. Y otra cómo se está cepillando los dientes con la pasta también dental. And then a third way is if acids, whether it's from your coffee or your beverage or from your stomach, gets into the mouth. Y otra también es la tercera, que son el ácido, que puede ser del café o de lo que está tomando, o también del ácido del estómago que llega a la boca. So I'm usually trying to think of what 3 factors might be going on when a person comes in. Entonces normalmente yo trato de pensar de esas 3 opciones cuál es la que está pasando con el paciente. And so it's really, we have to be thinking about all the different factors before we can really come up with a conclusion. Entonces tenemos que pensar todo lo que está pasando, tenemos que llegar a algo que sí es, a ver todas las opciones que tenemos para llegar a la conclusión, que qué es el problema. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuáles son algunas opciones de tratamiento para los dientes dolorosos o sensibles causados por el desgaste, doctor Armstrong? What are some treatment options for painful or sensitive teeth caused by wear, Dr. Armstrong? So thinking back to the 3 main causes that will help direct what are the things to try to change. Entonces, otra vez, irnos para atrás a las 3 opciones que les acaba de mencionar, a ver cuál es la que podemos cambiar. If it is stress related and clenching the teeth together, Y si es estrés, mórdense los dientes. then sometimes it's as simple as just being mindful that you are holding the teeth together A veces es simple, es de tratar de relajar los dientes. and taking a moment to yawn or open your mouth widely, A veces tratar de abrir la boca grande. or maybe that's time to take a 5-minute break from the job if you can afford it. O a veces si se puede tomar unos 5 minutos del trabajo si es posible, Just to try to relax the jaw muscles. solo para tratar de relajar los músculos de la mandíbula. But another option could be chewing something like gum, Y otra opción sería también masticar chicle, or even wearing a bite protector. también ponerse un protector de la noche para proteger los dientes. Now, if it's a matter of wear caused by a toothbrush, Ahora, si tiene que ver que la desgastación viene del cepillo, then most commonly I see it where someone is just feeling anxious about keeping their teeth clean and they are brushing too hard. y a veces lo más común es que a veces los pacientes o la gente se preocupa mucho por tratar de mantener los dientes limpios, que se están cepillando muy duro, Or they are using a very strong toothpaste. o están usando una pasta muy fuerte. I know whitening toothpastes are very interesting. The labels look so pretty.
Yo sé que a veces las cajitas de los pasta de dental que es para blanquear los dientes, a veces es muy interesante, pero los químicos que tiene pueden ser muy fuertes. And I also know so many people are wanting to have lighter colored teeth. Y también sé que mucha gente quisiera o desea tener dientes más blancos. But we need to find a balance if the toothpaste and toothbrushing is wearing down the teeth or making them sensitive. Pero también tenemos que ver cuál es lo que está afectando y desgastando los dientes, si el cepillo o la pasta. And then there also may be some diet changes that might be making a tooth sensitive. O también a veces cambiándole la dieta, porque a veces eso causa que los dientes sean un poco sensibles. And then the third cause that is acid related is another subject. Y también el ácido del estómago, eso también es otro tema. What I see most commonly is someone takes a cup of coffee and they are taking sips every couple of minutes. Lo que yo noto a veces es que una persona puede estar tomando café y se lo esté tomando poco a poco durante el día. And especially if there's sugar in the coffee, then your tongue doesn't notice that it's acidic. Especialmente a veces si tiene azúcar el café, la lengua no va a detectar que tiene ácido. And so the acid can actually soften the enamel of the teeth a little bit. Y también a veces puede desgastar también el ácido al diente. Until you eat something, it may just keep the enamel a little bit softened. Hasta que usted come algo, entonces va que el diente sea un poco más suave. Or rinse your mouth out with some water. O también puede agarrar un poco de agua para enjuagarse. So in summary, depending on what is causing the wear of the teeth, that is what kind of change we would want to make first. Entonces, para contestar la pregunta, tenemos que ver cuáles de las tres opciones que le acabo de mencionar que está afectando a los dientes, a ver qué es la que tenemos que cambiar. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos una persona por aquí que nos dice, ¿qué es el desgaste de oclusión? What is the tooth wear of occlusion? So that's a good question. Es una muy buena pregunta. And what I think of most usually is the teeth grinding against the teeth. Normalmente eso sería rechinándose los dientes. So that is one of the three causes that I mentioned. Y eso también sí es una de las tres opciones que mencioné, rechinándose los dientes. Now sometimes if the teeth are not quite aligned, Y a veces cuando los dientes no están alineados bien, then the tooth that might be getting extra stress might start feeling like a toothache. entonces a veces el diente que siente la más presión de los demás se va a sentir como el diente le está causando dolor. And it can cause a throb or a heartbeat in the tooth. Y por ejemplo como si está palpitando el diente, como si fuera el corazón. And literally it's just from stress and tooth against tooth contact. Y otra vez eso tiene que ver del estrés que uno a veces tiene o también de los dientes que lo están rechinando. Muy bien, muchísimas gracias. Una persona nos pregunta por aquí, tengo una hijita que se muerde mucho y se come las uñas, ¿eso podría causar el desgaste también dental o no? I have a daughter that she tends to bite on her nails a lot. Can that cause tooth wear? I believe so. Creo que sí. So again, just like a toothbrush and a strong toothpaste can wear away the necks of the teeth, Así como el cepillo y la pasta pueden desgastar el cuello del diente. and you've probably heard of the person that opened a package with their teeth and broke something. Y también alguna vez ha escuchado de alguien que abra un paquete y luego se quiebra el diente. So biting on the teeth is certainly a stressful activity for the teeth. Mordiendo en los dientes es algo muy estrés para los dientes. Although thankfully some people are more resilient, Pero lo bueno que algunas gentes son más fuertes que otras, ¿verdad? and some people they will take the stress and their teeth will be fine. Y otras gentes a veces se quitan el estrés de la vida y los dientes están bien. And then it may be like your case where perhaps the front teeth
maybe even start to look worn down. Y en otro caso, que los dientes de enfrente a lo mejor se van a ver un poco más desgastados que los demás. Muchas gracias, de verdad. Es interesante, ¿no? O sea, cero recomendable que se abran las cosas con los dientes. Es mejor utilizar otras opciones y no utilizar los dientes, porque en estos casos hasta se puede quebrar, ¿verdad? So then definitely recommended not to be opening anything with your teeth so you won't break them. Well, the teeth are a lot of work to fix. Es que los dientes es un trabajo que tenemos que hacer. And even though our prices are as low as we can make them, I know for some people it is still unaffordable. Entonces, aunque yo sea que en la clínica damos descuentos y tratamos de hacer nuestros precios los más económicos para los pacientes, a veces yo sé que no es suficiente para que uno se arregle los dientes. So if you can carry around a pair of scissors or a knife, that might be a good habit. Entonces, si usted puede cargarse unas tijeras o un cuchillo, estaría bien. But the teeth are certainly convenient. Pero los dientes son muy convenientes. Así es, muchísimas gracias. Nos pregunta una persona por aquí, ¿cuál sería la pasta más recomendable para los dientes, para que no se desgasten tanto? What is the toothpaste that you would say is mostly recommended to avoid tooth wear? So that is an interesting topic. Ese también es una cosa un tema muy interesante. And as I've learned about it, some people have differing opinions. Y así como he aprendido en los años, mucha gente tiene diferentes opiniones. But just the baking soda, the white powder, Así como la baking soda, ¿cómo se dice? ¿El bicarbonato? Ajá, claro. Se puede usar también. that is an effective cleanser, and it's also very low as far as how much wear it causes. Eso es muy efectivo para limpiar los dientes. Y también no cuesta tanto y el químico que tiene es muy bajo. You can Google some information that actually classifies different toothpastes and baking soda using a scale. Entonces usted mismo puede buscar en Google y comparar más o menos la baking soda con las pastas dental. Because some scientists have set up toothbrushing machines, and they will literally just have the machine brush the teeth for hours and hours and hours. Entonces hay personas que se dedican a este tipo de cosas, de buscar la correcta, La pasta. la pasta, sí, correcto. A veces toman su máquina y ahí tienen la máquina cepillando a los dientes, usando diferentes tipos de carbonatos y luego la pasta y comparándolas más o menos. ¿Cuál es la que trabaja mejor? A ver cuál es la que está desgastando los dientes. Now, when it comes to toothpaste, however, there's another couple of things to keep in mind. Ahora, cuando se viene a la pasta dental, hay unas cosas que uno tiene que tener en mente. Because everybody also, in addition to wanting whiter teeth, wants to have fresh breath. Porque también mucha gente, además de querer los dientes un poco más blancos, también queremos tener un aliento bueno, ¿verdad? So if the toothpaste contains some essential oils, that's also helpful for the breath. Si hay unas pastas que tienen un tipo de oil adentro de ellos, eso está bien también para el aliento. And as far as what you can get at Meijer, you will just want to not pick something that's whitening unless your teeth are completely comfortable. Ahora, si usted lo que puede encontrar en la Meijer, compre una pasta que no tiene la palabra whitening, que eso es para blanquear los dientes. Or just be prepared, if you're trying to whiten the teeth, to possibly make them sensitive. O si no, si la va a usar, entonces usted tiene que estar preparado para que usted vea que los dientes se le van a poner sensibles. But even brushing the teeth just with water can be effective at removing a lot of the plaque. Pero también usando solo agua y cepillándose los dientes remueve todo la bacteria que uno tiene. It's hard for me to keep up because there's so many different brands of toothpaste. Es mucho para mí tratar de ver qué es lo que se puede usar mejor para los dientes porque hay muchos.
But I think if your teeth are comfortable and your dentist cannot find any disease, then it's okay to use whatever you are comfortable with. Entonces yo digo, si hay ningún problema con los dientes y si el dentista dice que está bien que usted use cualquier pasta y sus dientes están cómodos para usar esa pasta, entonces usted vaya. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué pueden hacer las personas si no tienen el dinero o el tiempo para ir al dentista? What can people do if they don't have the money or time to go to the dentist? So, like I mentioned, managing the stress is so important. Así como le mencioné, el estrés es algo que uno tiene que manejar. And then picking a toothpaste that may be gentler. Escogiendo una pasta dental que sea un poco más, no tan dura ni tan fuerte en los dientes. It seems a lot of it a lot of it comes down to working on good habits. Mucho tiene que ver con cómo hacen uno las cosas. So I know everyone's in a rush. Yo sé que a veces algunos de nosotros tenemos que correr a la carrera. I happen to love flossing my teeth with string. A mí me gusta pasarme el hilo. And so I've been known to take a piece of floss with me even into the bathroom just because it seems like otherwise there's no time. Yo a veces lo que hago es tener que llevarme un pedazo de hilo al baño porque a veces no hay tiempo. Just to try to remove the bits of food that I may have gotten. Solo de tratar de remover toda la comida que a lo mejor se hayan atorado entre los dientes. The other thing that is very inexpensive for certain cases Hay otras cosas que también es económico. is the mouth guard that you could buy perhaps from Walmart. Es el protector que uno puede comprar, por ejemplo, de la Walmart. If you're finding that just the teeth are so sensitive from the clenching, Si usted nota que a lo mejor los dientes se sienten un poco muy sensibles cuando estás mordiendo o juntando diente a diente. and then the other thing can be just to try to eat less while the tooth is sensitive. Y también otra cosa, tratar de comer menos cuando los dientes se sienten sensibles. Think of if you took a bad step and sprained your ankle. Hágalo, por ejemplo, como si usted está caminando hacia un mal paso y se quebra el pie. The doctor might recommend crutches for a few weeks. El doctor te va a recomendar que uses Muletas. las muletas, gracias. De nada. But if you could not get any crutches, you may be able to just take it really easy for those few weeks. Pero si usted no puede agarrar las muletas, entonces lo que usted puede hacer es tratar de llevarlo fácil, no poner tanta presión en ese pie. So there are a lot of ways that a person can manage the problems in their mouth even without a dentist. Hay muchas maneras de que la gente puede manejar sus dientes sin ver un dentista. Although we're always happy to provide advice whenever a person is interested. Pero siempre estamos aquí para darnos nuestras opiniones a la gente si ellos están interesados. And for all the providers at Exalta Health, it is our desire to give honest opinions. Y también para todos los doctores en la Exalta Health que demos nuestra opinión que no sea, que sea la verdad. And we understand when people are in a difficult financial situation. Y también entendemos que a veces la gente puede tener un mal tiempo con su dinero. We're just glad when they come in and share part of their story with us. Nos da gusto cuando la gente viene y nos habla sobre su historia, qué es lo que están pasando por el momento. And try to come up with a solution that's affordable. Tratar de hablar con ellos, llegar a un acuerdo con ellos que sea económico para ellos. Muy bien, muchísimas gracias. ¿A qué número de teléfono podrían las personas comunicarse con ustedes si de pronto quisieran hacer una cita o quisieran escuchar esos consejos que Dr. Armstrong tenga para ellos? What number can the listeners call to get and make an appointment? It sounds so good when you say it. Entonces sería 616-475-8446. Muy bien, muchísimas gracias. ¿En dónde está localizado Exalta Health? Estamos en la 2060 Division Avenue South, Grand Rapids, Michigan. Muy bien, muchísimas gracias.
Antes de terminar con esta entrevista, ¿hay algo más que a ustedes les gustaría mencionar con respecto a la importancia de cuidar nuestros dientes y del tema que se está hablando este día, que es el desgaste dental? Before we wrap it up, is there anything else you would like to mention to the listeners in regards to how important to maintain our teeth and avoid tooth wear? I'd just like to encourage people to not let anxiety about their teeth overwhelm them. Yo solo quiero que la gente que nos está escuchando no deje que la ansiedad les llegue a tratar de mantener sus dientes. We can go off course in two different ways. Nosotros podemos ir de dos maneras, en un lado y en otro. We can focus too much on the health of our teeth to the neglect of other matters, Podemos enfocarnos mucho en los dientes y olvidarnos de lo demás. or not focus on the teeth enough, and then we end up having a lot of pain and inconvenience. Entonces, o la otra es no enfocarnos en los dientes y luego tener otros problemas más serios. So, if you have to let go of a tooth, don't be afraid to ask the dentist to take it out. Entonces, si usted tiene que decirle adiós a uno de sus dientes, por favor no tenga miedo para decirle al dentista. Because thankfully, tooth replacements are something that can be done. Porque lo bueno que reemplazar un diente es algo que se puede hacer en estos días. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y el costo para reemplazar un diente es muy caro? To replacing a tooth, is it too expensive? I suppose that depends on what is affordable or not. Supongo que eso depende de lo que uno puede hacer sobre los dientes, reemplazar un diente. But again, we are committed to keeping our costs as low as possible. Pero otra vez, nosotros tratamos de tener nuestros precios lo más bajo que uno pueda para que la gente pueda venir y agarrar los servicios que necesitan. I had that just this morning. Someone was deliberating on whether to try to save a tooth that was badly damaged. Entonces eso tuve una situación esta mañana de un paciente que no sabía si salvar el diente o dejarlo ir. And just trying to determine how much money and time is worth putting into one tooth. Y también teníamos que determinar si el tiempo que vamos a tener que llevar y el dinero que se lleva para arreglar ese diente valía la pena. So I suppose what I'm trying to encourage is don't be afraid to let go of a tooth if it is too damaged. Entonces lo que yo quiero que ustedes sepan que si un diente está muy dañado, no tengan miedo de dejarlo. Y si un diente está dañado, ¿ese podría afectar a los demás dientes? If a tooth is badly damaged, would it affect any of my other teeth? So that's another interesting question, Esa es otra interesante pregunta. and just makes me think of some different topics that are in the research. Y también me hace pensar en muchas cosas que se están buscando en este momento para contestar tu pregunta. And unfortunately, there are both cases that I've seen. Y afortunadamente hay dos casos de lo que yo he visto. Sometimes the infection in one tooth could spread to another tooth, A veces la infección de un diente se puede llevar a otro diente. or perhaps it's something about the bacteria in the person's saliva, O a veces también tiene que ver con la bacteria que uno tiene en la saliva. and it starts to affect all the teeth in the mouth. Y empieza a afectar todos los dientes en la boca. In other cases, once one bad tooth is removed, it seems like the rest of the teeth don't have any trouble at all. En un caso, ya cuando le estamos removiendo el diente que está muy infectado, ya no afecta a los demás. So hopefully by getting to visit together, we can really answer some of those questions. Esperamos que con una visita con nosotros podamos contestarle las preguntas que tenga. If I could just encourage the patient that they're really doing fine and don't have anything to worry about. Y eso, aunque sea solo diciendo al paciente que está haciendo muy buen trabajo y no tiene nada de qué preocuparse. And we all know those cases where they will just constantly have to focus on some aspect of their health. Yo sé que a veces hay unos casos que las personas tienen que enfocarse más en la salud. And they may be coming to the dentist several times a year for the rest of the life of their teeth. Y a lo mejor los pacientes van a tener que venir al resto de los días o del
la vida para venir a arreglarse los dientes. Muy bien, muchísimas gracias de verdad, doctor Daniel, por esta información que nos han traído junto a usted, Alma. De verdad es algo muy importante, como ustedes mencionaron anteriormente, tener mucho cuidado en cuanto a lo que comemos, a lo que bebemos y por supuesto poner más atención, ¿no?, a cuidar nuestros dientes, pero no tampoco obsesionarnos con ellos, porque también podemos hacerle daño. Entonces, muchas gracias a todas las personas que han estado conectadas hasta este momento y que han estado haciendo sus preguntas. De verdad, muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por el tiempo que han tomado para venir y informar a nuestra comunidad latina de la importancia de este tema, ¿no?, que es el desgaste dental, que a veces podemos pensar que los dientes no se desgastan, ¿no? Pero en realidad sí existe ese problema. Y pues gracias para las personas que nos han estado preguntando nuevamente el número de teléfono. Si usted quiere hacer una cita es el C16-475-8446. Muchísimas gracias de verdad. Antes de partir, ¿cuál sería el consejo que le darían a las personas que están escuchándonos y que están siguiéndonos en Facebook? Doctor Daniel y también usted, Alma. What would you say to our listeners that are listening to us at the moment? Thank you for the trust you've shown in Exalta Health. Gracias por confiar en Exalta Health. It is an honor to serve in the community, Es un honor tratar de servirle a la comunidad. and we are here to help the community be better. Y estamos aquí para ayudarles para hacer la comunidad mejor. Muy bien, muchísimas gracias, gracias de verdad. Bueno, pues esto ha sido nuestra entrevista este día con Exalta Health, con el doctor y director Daniel Armstrong y por supuesto Alma Durán Martínez, quien es asistente también dental en Exalta Health. Para cada uno de ustedes que han estado en sintonía hasta el momento, mil gracias, y para todos ustedes que han estado conectados también muchísimas gracias. Y pues vamos a continuar nosotros este día. Feliz viernes de verdad, con más música. Gracias de verdad por haber estado aquí, y pues será hasta la próxima. Feliz tarde, feliz viernes. Por favor, maneje con extremada precaución. Gracias. Bueno, pues nos vamos a ir nuevamente con el comercial, por supuesto, de Exalta Health. Esta entrevista ha sido traída a cada uno de ustedes por Exalta Health. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores que también hacen posible todo esto. Nos vamos a ir con este comercial y regresamos con más música y más información de todo lo que va a estar aconteciendo, por supuesto, en Calder Plaza este fin de semana. You got it. You did it.